A esta ciudad se la conocía como la ciudad de las torres, porque llegó a tener más de 200 en la Edad Media, aunque hoy en día solo quedan unas 9. Esta ciudad nunca ha sido conquistada por un ejército extranjero durante su época de república independiente y además su casco histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bienvenidos a descubrir con nosotros Lucca. Aquí tenemos una de las principales puertas de acceso a la ciudad amurallada de Lucca. Es la Puerta de San Prieto. Se construyó entre el año 1565 y 1566. Y como curiosidad, si os fijáis en el detalle que hay como dos nichos con dos leones, que no son solo decorativos, sino que marcan el lugar por donde pasaban las cadenas del puente levadizo. Estamos en la plaza más grande y más importante de Lucca, la Plaza Napoleón. Y no se llama así porque Napoleón haya estado aquí, sino porque se creó a principios del siglo XIX por Elisa Bonaparte, la hermana de Napoleón Bonaparte, y de ahí su nombre. El Palacio Ducal se construyó sobre las ruinas de una antigua fortaleza medieval y fue el centro político, de poder político durante más de 800 años. Más tarde, a principios del siglo XIX, se convertiría en la residencia de Elisa Bonaparte. La Basílica de los Santos Giovanni y Reparata fue catedral de Lucca hasta el siglo VIII. Lo más impactante de esta iglesia está en el subsuelo, porque hay un yacimiento de más de 2000 años, entre lo que podéis ver una casa romana del siglo I, restos de termas romanas, restos de una basílica del siglo V e incluso tumbas medievales. La Catedral de San Martín es el edificio religioso más importante de Lucca y, como veis, es precioso. La fachada es súper bonita y además un dato curioso y raro es que es asimétrica. Este arco de aquí es más pequeñito que el resto, algo muy raro en este tipo de iglesias. En el interior se puede encontrar el Volto Santo, que dicen que es el crucifijo más antiguo de Occidente. Y cuenta la leyenda que este crucifijo fue tallado por Nicodemo, que fue un personaje bíblico que ayudó a Cristo a bajar de la cruz. Y dicen que llegó aquí milagrosamente en un barco sin tripulación. La torre Guinigi, que no sé bien cómo se pronuncia, se construyó por esta familia de banqueros hacia el año 1390. Por aquel entonces competían con construir la torre más alta para ver quién tenía más poder. Esta mide 44 metros y en la cima tiene un pequeño jardín de encinas milenarias. Esto simboliza la unión del poder del hombre con la fuerza de la naturaleza. La plaza del anfiteatro es uno de los lugares más icónicos de Lucca. Tiene forma ovalada porque se construyó sobre las ruinas de un antiguo teatro romano del siglo II después de Cristo. De hecho, si lo veis desde Google Maps, en el mapa, vais a ver que se nota muchísimo la forma de anfiteatro, se aprecia más. En la Edad Media se utilizó como zona de comercio, estaba lleno de puestecitos de tiendas y hoy en día, como veis, lleno de terrazas y de mucha vida. La Basílica de San Frediano data del siglo VII, pero el mosaico dorado que veis y que destaca tanto en la fachada no se añadió hasta siglos después y representa la ascensión de Cristo. En el interior tenemos la tumba de Santa Cita, que era la patrona de las empleadas domésticas y es una figura muy venerada aquí en Lucca. El Palacio Fanner se construyó en el siglo XVII para la familia Moriconi. Posteriormente pasó a manos de la familia Controni y finalmente lo adquirió Félix Fanner, perdonad que no me salía el nombre, quien puso una de las primeras cervecerías en Italia que aún es de su familia.
El palacio tiene un jardín muy especial con figuras mitológicas e incluso un bosque. Está también conservado que ha sido escenario de películas de hace muchísimo tiempo, como por ejemplo Retrato de una dama de Nicole Kidman y John Malkovich, o más recientemente Luca Mortis de Dustin Hoffman y Helen Hunt. Estos 50 metros pertenecen a la Torre de las Horas. Se construyó en el siglo XIII y está coronada por un reloj mecánico manual. Este mecanismo está considerado como uno de los mecanismos históricos más interesantes que aún siguen en funcionamiento en Europa. En este lugar hace 2000 años se ubicaba el Foro Romano y hoy es la Plaza de San Michel, donde se ubica la Basílica de San Michel, que se construyó en el siglo XI y como veis lo que más llama la atención es la fachada de mármol y sobre todo la estatua que la corona, que es San Miguel Arcángel y está desde ahí protegiendo la ciudad. En esta casa, hoy hecha museo, nació en el año 1858 Giacomo Puccini, uno de los compositores de ópera más importantes del mundo, que creó obras como La Bohème o como Madame Butterfly. Esta es la Basílica Menor de San Paolino. Se construyó en el siglo XII, pero la que vemos actualmente son reconstrucciones del siglo XVII y XVIII. Y se llama así porque se la dedicaron al primer obispo de la ciudad. El Palacio Mansi es un palacio aristocrático construido en el siglo XVII por la familia Mansi, unos ricos comerciantes de la seda. Lucca fue una de las ciudades más importantes que comerciaban con seda en Europa. Hoy en día el palacio actúa como museo nacional. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun